3.9% fue la inflación en el mes de diciembre, lo que suma un total anualizada de 193%, 112 menos en comparación con el año 2022, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. La inflación del mes de diciembre fue de 3.9% y esto arroja una inflación del año en 193%. Esto es una reducción importante desde el 305% en el cual cerró el año 2022 al 193%. Se rompió la barrera de los 200%, pero todavía queda mucho por recorrer para ir a la inflación menor a 100%, es decir, de 2 dígitos. Lo cual, bueno, sigue siendo una inflación altísima y sigue estando entre las inflaciones más altas del mundo. Alvarado explicó a qué se debió la reducción de la inflación. ¿Qué ayudó a este resultado? Pues la contención del tipo de cambio, la estrategia del tipo de cambio de mantenerlo fijo para contener las expectativas de variación de precios y contener la escalada de los mismos. Esto tiene un lado bastante negativo, que es el encarecimiento de la vida en dólares, la apreciación del tipo de cambio real y la pérdida de la competitividad de la economía venezolana, con un efecto contractivo que hemos visto durante todo el año 2023. Argentina con 160.9% hasta noviembre y Venezuela son los países de la región que tienen la inflación más elevada. Los rubros que más se incrementaron en cuanto a inflación en el mes de diciembre fueron los de servicios y calzados y vestidos, 6.1 y 5.1% respectivamente. Desde la ciudad de Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Durante la jornada inaugural, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Jesús González de Zárate, indicó que la asamblea abarcará diversos temas como la educación, situación interna del país de cara al proceso electoral de 2024 y el Esequibo. La Iglesia tiene una amplia experiencia educativa. Este es un asunto pues, que le interesa de modo principal y por eso vamos a dedicar pues, varias sesiones a estudiar el presente y el futuro de la educación en Venezuela, con todas sus problemáticas, limitaciones por las cuales hoy atraviesa, pero también con todas las posibilidades que brinda. Preocupa que todavía, pues, hoy a principio de año, cuando las elecciones presidenciales son al final de este año, pues no se hayan aclarado algunas cosas importantes del proceso, no solo en el ámbito de las candidaturas, sino del proceso electoral mismo. En este sentido, el arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Caracas, Cardenal Baltasar Porras, afirmó que el trabajo de la Iglesia de cara al futuro pasa por ser parte en la reconciliación y el diálogo del país. Es la búsqueda de una solución que tiene que ser pacífica y que tiene que ser concertada. No puede ser pues el que se quiera imponer ningún sector sobre el otro, sino que tenemos que poner por delante las expectativas de la población venezolana. Ciertamente hacen falta una serie de cambios, hace falta una búsqueda de todo aquello que produzca el progreso, no solamente material, sino sobre todo anímico y espiritual, y creo que es una de las exigencias mayores que tenemos como Iglesia para que sea la ética, para que sea la búsqueda de la igualdad y no de la imposición o de la manipulación de los unos sobre los otros. Representantes de 42 circunscripciones eclesiásticas que hacen vida en Venezuela participarán en esta asamblea ordinaria plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, que se extenderá hasta el próximo 12 de enero del presente año. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. A livello universale. Prohibir la gestación subrogada. Ese fue el pedido hecho el lunes por el Papa Francisco a la comunidad internacional durante una audiencia con los miembros del cuerpo diplomático de la Santa Sede por el inicio de año. La vía de la pace exige el respeto de la vida. El camino hacia la paz exige el respeto de la vida, comenzando por la vida del niño por nacer en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial.
En este sentido, considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca la base de un contrato comercial. Sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto. La Iglesia Católica se opone a esta técnica de procreación médicamente asistida, que consiste en implantar un embrión en el útero de una gestante subrogada, que entrega el bebé a la pareja solicitante. En junio de 2022, el jesuita argentino ya había calificado la práctica como inhumana. Pocos países del mundo la autorizan, y cuando lo hacen es sobre una base altruista, es decir, sin que haya una compensación financiera de por medio. La gestación subrogada comercial, es decir, en la que la gestante obtiene una contraprestación económica, está autorizada en algunos estados de Estados Unidos. Al menos 5 policías que custodiaban a un equipo de vacunación contra la polio murieron y otros 22 resultaron heridos este lunes a causa de una bomba que hizo explosión al paso del vehículo en el que viajaban por la provincia de Khyber Pakhtunkhwa en el norte de Pakistán. El vehículo que llevaba a los policías se dirigía a un centro de salud desde donde se asignaría al personal que iba hoy a comenzar una campaña nacional de erradicación del virus, que tenía previsto inmunizar puerta por puerta a más de 44,3 millones de niños. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar la naturaleza de la explosión. La polio es una enfermedad viral altamente infecciosa que afecta principalmente a niños pequeños. El virus, que no tiene tratamiento, se transmite de persona a persona y provoca parálisis tras invadir el sistema nervioso del cuerpo. Pakistán y el vecino Afganistán son los dos únicos países donde la polio continúa siendo endémica y los ataques armados de grupos integristas contra vacunadores y sus escoltas han supuesto uno de los principales obstáculos en la lucha contra la enfermedad. Los maestros activos y jubilados se reunieron en la Plaza Parque Carabobo en el centro de la capital venezolana. Dicen que tal y como están sus beneficios laborales no pueden vivir. Un maestro normalmente está ganando 243 bolívares quincenal. ¿Y eso para qué le alcanza? Bueno, eso más que todo sería nada más para pasaje. Estamos, como que se dice, sacando la parte de las medicinas, la parte de la alimentación y bueno, y otras cosas más que uno pueda gastar. Los maestros tenían una institución que los ayudaba en el tema de salud. ¿Eso funciona? No, nosotros los maestros estamos totalmente desamparados. No tenemos seguro funerario, no tenemos un HCM. Es lastimoso, no llega ni a $3 ni $4. Es paupérrimo las situaciones que nos encontramos. Y la situación más dolorosa son la cantidad de niños que perdieron el vaso de leche escolar y no somos capaces de reclamar un vaso de leche escolar. Y es muy doloroso la manera como han pulverizado el salario de todos los trabajadores. Un maestro jubilado tuvo que volver a trabajar. Yo estoy trabajando actualmente porque voy a agarrar mis instrumentos de lucha porque me muero de hambre. Esto es lo que solicitan a las autoridades del Ministerio de Educación para retornar al trabajo sin paralizaciones. Una jornada de lucha de todos los trabajadores para seguir exigiendo aumento salarial, aumento de pensiones y las discusiones y firma de las convenciones colectivas. Estamos en un momento de involución de todos los derechos laborales, el paquete antilaboral que nos tiene secuestrado todos los derechos de los trabajadores. Hoy 24 estados y más de 50 municipios salieron a la calle para unirnos en una sola voz, exigiendo salario digno que nos permita satisfacer nuestras necesidades básicas. Asimismo, estamos exigiendo la restitución de las convenciones colectivas y estamos exigiendo la restitución de aquellas primas y bonos que fueron despojadas por el demoníaco e invento del instructivo UNAPRE ejecutado por el gobierno nacional para meterle las manos en el bolsillo a todos los trabajadores venezolanos.
volvieron a convocar a todos los maestros para protestar el 15 de enero, precisamente el día en el que celebran el feriado de los educadores en Venezuela. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Piden que las liberaciones no paren y que no tengan que esperar hasta otro diciembre para volver a tener a sus familiares cerca. Abogados defensores de derechos humanos piden que se revisen las causas donde hay personas enfermas. Dentro de este grupo de presos políticos tenemos 35 enfermos, pero estos 35 enfermos son con enfermedades graves, enfermedades que finalmente, sin ser atendidas, pueden ocasionarle la muerte a estos 35. No quiere decir que el resto no esté enfermo, pero fueron las que detectamos con informes médicos. Estas enfermedades, yo quiero destacar, bueno, a 5 mujeres y a 30 hombres. Tenemos finalmente 35 enfermos. Yo quiero destacar dentro de estas enfermedades algunas que realmente causan impacto, que es la de Orlando Laufer. Él tiene un tumor aracnoide en la base del cerebelo, megacisterna de 4 centímetros. Megacisterna significa que se está llenando de agua. Un tumor que es de este tamaño. Cuando ese tumor explote, le va a causar la muerte de manera inmediata. Orlando Laufer necesita quimioterapia y radioterapia y no se le está siendo suministrada. Asimismo tenemos a José Ramón Cabarela, cáncer microcilítico e hipertensión severa que causa estragos también en su organismo. Tenemos a Enrique Paradas con un tumor en la cabeza del páncreas. Hoy nosotros igualmente queremos hacerle un llamado al gobierno de Venezuela, al gobierno para que libere los presos políticos. Son ellos los únicos que tienen la llave de las cárceles donde se encuentran nuestros presos políticos. Exigimos la libertad y le pedimos, por favor, inclusive por favor, la libertad de los presos políticos. Existe un abanico de posibilidades, existe un abanico de mecanismos por los cuales pueden liberar a los presos políticos. Y nos vamos a referir, entre ellos, a lo que son las medidas humanitarias. 35 presos políticos están en condiciones, inclusive muchos de ellos, de gravedad. Los familiares piden, algunos hasta ruegan, por la libertad de los que están enfermos y de todos los que, según sus cuentas, suman 286 presos políticos. Actualmente estamos esperando que se realice el tercer juicio. Este tercer juicio no ha podido comenzar porque el tribunal no tiene cómo grabar las audiencias y hemos visto en casos anteriores donde ellos excluyen las cosas que benefician a los que están procesados en este caso. Mi esposo tiene un tumor en cabeza de páncreas, no ha sido atendido, tiene diabetes, tiene cirrosis hepática de hígado no tomador y allá en Monagas no existe un especialista que lo pueda ver. Esto es de conocimiento tanto de la ministra penitenciaria como de todo el penal donde se encuentra recluido. Solicitó para mi esposo y para los 286 presos políticos que la Asamblea apruebe una ley de amnistía, medidas humanitarias, un indulto o que hagan valer el 230. Y yo estoy viniendo a pedir la libertad, señor presidente de la República, Nicolás Maduro y los alrededores, porque mis hijos no deben nada. Y me duele mucho, hay uno de ellos que sirvió autista y aquí está el informe médico. Todo lo tengo aquí y lo he llevado al tribunal y lo he llevado a todas partes, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, con los canales regulares y no se ha podido hacer nada. Lamentablemente, así como están mis hijos presos, así hay mucha gente, señor presidente de la República, Nicolás Maduro. Yo le pido y le ruego que no sean solamente mis hijos, sino que sean todos, señor presidente. Abogados, defensores de derechos humanos y familiares de los denominados presos políticos exigieron a la administración Maduro que al menos libere a los 35 detenidos por razones políticas que están enfermos y que si no son atendidos de manera inmediata pudieran morir bajo custodia del Estado. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV.
El juez Leonard Stark, en un fallo emitido el lunes, ha permitido la entrada de estos grupos de acreedores en el proceso de subasta que hasta ahora había sido dominado por los demandantes principales Crystalex y ConocoPhillips. Sin embargo, esta inclusión no viene sin condiciones, ya que los nuevos participantes deben cumplir con un plazo estricto establecido para el 12 de enero, sin posibilidad de extensiones, según informó la Corte en Delaware. El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que desestimó el lunes una moción de Venezuela para limitar el número de empresas que podrían participar en la subasta, abre una ventana para que cualquier acreedor adicional obtenga una parte de los ingresos de la misma, especialmente si los acreedores más grandes llegan a un acuerdo con Venezuela. Por su parte, por medio de un comunicado, la administración de Nicolás Maduro rechazó la decisión de la Corte estadounidense y la calificó como un despojo de Citgo por Estados Unidos, al mismo tiempo que denunció la presunta vulneración de acuerdos de Barbados. Esta decisión constituye un paso adicional en la agresión multiforme que se ejecuta desde las instituciones de los Estados Unidos contra Venezuela, indica el comunicado. En el texto se destaca además que el fallo de la Corte confirma el perjuicio causado a los intereses y el patrimonio del pueblo venezolano por la acción de la Asamblea Nacional de 2015, que a juicio de la administración madurista desde 2019 ha pretendido usurpar las instituciones y la representación de la República en el extranjero. La policía peruana anunció el lunes que rescató a 40 niñas y adolescentes que eran explotadas sexualmente. La liberación de las jóvenes, la mayoría venezolanas de entre 12 y 17 años, se llevó a cabo el domingo en Lima y concluyó con la captura de 10 presuntos delincuentes. Según la policía, los detenidos integran el grupo Los Hijos de Dios, una facción del Tren de Aragua, banda criminal de origen venezolano que siembra terror en Sudamérica con asesinatos y extorsiones. Las venezolanas habían migrado a Perú con engaños y promesas de un trabajo estable en restaurantes o discotecas, pero luego fueron obligadas a prostituirse bajo amenazas. Certeza es lo que piden los miembros del Partido Primero Justicia en un año en el que los venezolanos deciden el destino del país. Le exigimos, no le pedimos ni le solicitamos, le exigimos al Consejo Nacional Electoral que le dé y le otorgue al país dos cosas. Uno, un cronograma electoral y una fecha de elección presidencial para Venezuela. Esto es una exigencia que le hacemos no solamente de la intención de poder llevar certidumbre a los venezolanos, sino desde la intención de poder seguir construyendo y fortaleciendo el mecanismo y la vía democrática y la vía electoral como una vía para salir de los problemas profundos y de la crisis terrible que está padeciendo Venezuela. Medina explicó por qué debe saberse con tiempo el cronograma electoral. Es bien sabido, y según las cifras que ha dado Súmate, que hay casi 3 millones de jóvenes, un poquito más de 3 millones de jóvenes, que todavía hoy no están inscritos en el registro electoral permanente. 2 millones de esos jóvenes se encuentran en Venezuela y las estimaciones es que 1 millón de esos jóvenes están en el exterior. A esto sumémosle la cantidad enorme de venezolanos que desea cambiar su sitio de votación, su centro electoral, o que desea renovar sus datos, o que simplemente quiere rectificar que esté o no esté en el registro electoral. Por eso es que nosotros pedimos un cronograma electoral. ¿Por qué? Porque un cronograma electoral es el que te va a permitir decir cómo, cuándo y dónde van a realizarse todos los procesos que incluso, vuelvo otra vez a Barbados, se acordaron en Barbados, especialmente en el punto 2, que habla sobre ejecución de la actualización del registro electoral permanente. Saber el cronograma electoral, tener un cronograma electoral te va a permitir saber cuándo son las jornadas especiales de inscripción, las campañas, cuándo va a ser la campaña de información y promoción para la inscripción, dónde y cuándo se van a establecer los puntos de inscripción, cómo se va a generar o se va a continuar el proceso de cedulación en todo el país. La certeza de la fecha de la elección presidencial y el cronograma electoral también dan certidumbre a la organización de los partidos políticos, la observación internacional y la fecha de inscripción de las candidaturas ante el CNE. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, explicó que son más de 3.000 los antisociales con condena en el país, pero solo aquellos con una sentencia superior a los 5 años serán expulsados próximamente. Noboa detalló que unos 1.500 presos, la mayoría colombianos y venezolanos, serán deportados. Sin embargo, el presidente no explicó la metodología a seguir para lograr su expulsión efectiva o si se ha comunicado con autoridades de Colombia y Venezuela para tal fin. Por su parte, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, afirmó que el gobierno nacional tendrá que recibir a los presos colombianos con independencia de si tienen o no cuentas pendientes con la ley por ser nacionales. Esperan información de Ecuador para realizar los trámites pertinentes. No hubo despacho por fallas en el sistema eléctrico en el tribunal. Esta fue la razón para que los abogados de la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, no pudieran revisar el expediente en su intento número 4. Aparentemente por un fallo eléctrico que hubo en la sede del Tribunal Supremo de Justicia y se decidió no dar despacho. Entiendo que los equipos, el sistema de computación deja de funcionar cuando hayan esas fallas eléctricas y ellos no pueden tener la cuenta al día. Esas fueron las razones que nos dieron. ¿Qué pasa con el amparo que interpusieron y que debe resolverse en poco tiempo, según reza la ley que rige esta materia? Los amparos se cuentan por días continuos, a diferencia de las admisiones de los recursos ordinarios que se cuentan por días de despacho. Inusualmente la sala, en vez de proceder a entrar a admitir el amparo cautelar, que es lo procedente, legal y jurisprudencialmente, decidió solicitar antecedentes administrativos a la Contraloría General de la República sobre el caso de María Corina Machado. Eso nos coloca en una situación, si se quiere, preocupante, porque dilata la obligación que tiene el órgano judicial de resolver el amparo cautelar inmediatamente. Es decir, ayer hablábamos de una zona de peligro. Hoy, lamentablemente, por causas no imputables a la sala político-administrativa, de hecho, caeríamos en una zona de peligro porque son más horas continuas, más días continuos que se suman a la no decisión sobre el amparo cautelar. Luis Ratti, quien dice que es ahora el presidente del verdadero partido 20, también acudió pero a la sala constitucional, donde presentó un escrito pidiendo que María Corina Machado continúe inhabilitada. Nosotros vamos directamente a la sala contencioso, a la sala constitucional, y tenemos un documento que va única y exclusivamente a las manos de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Gladys Rodríguez. A ella se le va a entregar el documento completo. Es a presidencia del TCJ y desde allí, pues ellos tendrán el conocimiento de nuestras exigencias. Nuestra exigencia es una, que María Corina Machado siga inhabilitada. Será hasta el próximo martes cuando el doctor Perkins Rocha vuelva a visitar la sala político-administrativa para tratar de conocer el expediente de María Corina Machado. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. En un comunicado, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela exhortó a la cartera de salud a obtener nuevas vacunas para enfrentar la variante JN1 de la COVID-19. Además, pidió publicar los datos epidemiológicos y alertar a las comunidades sobre las medidas de prevención. La academia sigue recomendando las medidas ya conocidas de prevención, tales como el distanciamiento físico, lavado de las manos, etiqueta respiratoria y el uso de tapabocas en centros hospitalarios públicos y privados. Así lo indicó la misiva. Además, la institución alertó de un ligero aumento en la actividad del virus sincitial respiratorio en las últimas 4 semanas epidemiológicas, por lo que instó a los venezolanos a acudir al médico si presentan sintomatología respiratoria grave y evitar la automedicación.
El Ministerio de Salud desmintió el miércoles rumores sobre el brote de COVID-19 en Venezuela que están circulando a través de las redes sociales y aseguró que se mantienen las precauciones frente a esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud advirtió el miércoles que en diciembre se registró un aumento del 42% en las hospitalizaciones globales por COVID-19 y el 68% en los ingresos en UCI, por lo que pidió que se adopten medidas preventivas. La coordinadora de jubilados del Sindicato de Educadores de las Escuelas Distritales y Enseñanza, Luisa Rada, indicó que la manifestación partirá desde 3 puntos del centro de la ciudad y marchará hasta la sede del Ministerio de Educación. Van a haber 3 sitios de concentración en el área metropolitana, que serían Parque Carabobo, el Ministerio del Trabajo y la Plaza de la Moneda. Esta pelea es contra un gobierno que ha venido abusando y atropellando a los trabajadores activos, jubilados y pensionados. ¿Y qué decir de los pensionados del Seguro Social? Eso es una grosería. ¿Quién puede vivir aquí con $3 mensuales? Por su parte, el secretario del sindicato Sinvema del Estado Miranda, René Zapata, aseguró que la protesta busca la reivindicación de los derechos salariales y la calidad educativa en el país. Es que lo que no estamos peleando nada más por nuestro salario, lo que también estamos peleando para que exista una buena calidad educativa, pero el gobierno tiene que entender cómo va a existir una buena calidad educativa si no tenemos un salario que nos permita llegar a las escuelas. Por eso es que también estamos peleando no nada más por nuestras reivindicaciones salariales, sino por una buena calidad educativa. Aparte de eso, ¿cómo va a existir una buena calidad educativa si tú llegas a un plantel donde no hay agua, donde no hay luz, donde los baños están en pésimas condiciones? Entonces es el gobierno nacional que entienda, nosotros no queremos estar en la calle, nosotros queremos estar en las escuelas, pero sin un salario no podemos permitir eso y tenemos que levantar la voz de protesta como siempre lo ha protestado, la ha levantado toda la vida el magisterio. Además de esta protesta convocada para el próximo lunes y la cual iniciará a partir de las 9 de la mañana, educadores no descartan definir nuevas acciones de calle o incluso llamar a un paro técnico en caso de que sus exigencias no sean atendidas por la administración de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó los diseños de las 2 nuevas cárceles que se construirán en el país y que ha señalado serán como las de máxima seguridad de El Salvador y México. Las sedes serán en las provincias de Pastaza, en la Amazonía, y Santa Elena, en la costa. El anuncio se dio en medio del conflicto armado interno declarado el martes por el mandatario para combatir a las bandas del crimen organizado, que han protagonizado una escalada de violencia en las calles y cárceles de Ecuador, con motines en al menos 7 prisiones donde permanecen retenidos 178 funcionarios penitenciarios. Sobre los rehenes, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, la Agencia Penitenciaria del Estado, señaló que entre el personal retenido hay 158 guardias carcelarios y 20 funcionarios administrativos en las cárceles de las ciudades de Las Sureñas, Machala, Loja, Cuenca y Azogues, las céntricas La Tacunga y Ambato y la norteña Esmeraldas. Durante la madrugada de este jueves se unieron a la serie de motines en las cárceles de Machala y Esmeraldas, lo que aumentó a 7 las prisiones en esta situación respecto al miércoles, cuando las autoridades habían informado de 139 retenidos. Por otro lado, la justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva de alias Canito como principal sospechoso del asesinato de 2 policías en medio de los atentados y acciones violentas del crimen organizado registrados esta semana en el país. Además, la policía de Ecuador capturó a 7 personas, 3 de ellos extranjeros, presuntamente integrantes de la banda criminal Los Lobos, catalogada por el gobierno ecuatoriano como terrorista y en cuyo poder tenían dinamita de origen peruano. Muy buenas tardes. Me llamo Fabricio Colón Pico Suárez. Hoy, 11 de enero, hago este video para que el señor presidente lo vea y la ciudadanía
que yo no tengo nada que esconder. Yo me quiero entregar, señor presidente. Yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar. Mi vida corre peligro, no por otro motivo. Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada. Y yo me entrego, señor presidente, lo repito, porque yo no tengo nada que ver en lo que se me está acusando. Le pido de favor, encarecidamente, señor presidente, póngase la mano en el pecho, sean conscientes que yo no tengo nada que ver en esto. Yo no me he escondido, yo di mi cara desde un principio, señor presidente. Mediante la lectura del documento, el obispo de la diócesis de Trujillo, José de la Trinidad Fernández, enfatizó que la publicación de un cronograma y fecha electoral son necesarias para garantizar unas elecciones limpias y transparentes en el país. Urge, por tanto, la elaboración y presentación de un calendario electoral que nos conduzca a unas elecciones limpias y transparentes. Este debe ser un tiempo para buscar entre todos los factores de la sociedad venezolana un compromiso en el diseño de una visión compartida del país que, teniendo como centro la dignidad e importancia de la persona humana de todos y cada uno de sus habitantes. Las elecciones presidenciales constituyen un ejercicio pedagógico que permite enseñar y fortalecer los valores democráticos. Asimismo, desde el episcopado venezolano hicieron un llamado a la incorporación de todos los sectores de la vida nacional en los procesos de diálogo y negociación para lograr nuevos acuerdos democráticos que permitan salir de la crisis. Exhortamos a llevar adelante un serio, sincero y comprometido diálogo y negociación entre el gobierno y los diversos sectores de la vida nacional. Para ello es necesario incorporar representantes de los diversos sectores, como la academia, los sindicatos, los gremios, las Fuerzas Armadas, etc. Solo así podrá alcanzar nuevos acuerdos que profundicen las líneas democráticas y pactos sociales que permitan un mejor desarrollo del país. Con respecto a la situación de disputa por el territorio de Esequibo, la Conferencia Episcopal Venezolana apuesta por una solución pacífica y negociada que pueda ser satisfactoria para ambas partes involucradas en el conflicto. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Alfredo Romero indicó que las liberaciones que se hicieron en el mes de diciembre no llegan al 10% de los detenidos que son considerados presos políticos. Al día de hoy hay 257 presos políticos. Solamente del número de presos políticos calificados por el Foro Penal, el 20 de diciembre se excarcelaron 18 personas. 18 personas que venezolanos, ciudadanos venezolanos, solo 16 fueron excarcelados como presos políticos. Hubo 10 ciudadanos americanos que fueron deportados, inclusive se le otorgó un indulto y fueron excarcelados o liberados, pues llevados a los Estados Unidos. Uno de los casos que lleva el Foro Penal es el del defensor de derechos humanos Javier Tarazona, quien cumple 2 años y medio privado de libertad y hoy presenta un cuadro de salud que amerita atención médica. Tenemos responsabilidades y preocupación con casos de presos políticos, por ejemplo, que está el hermano, repito, de Javier Tarazona. Javier Tarazona lleva más de 2 años privado de libertad en el helicoide. Las enfermedades de mi hermano, las patologías que en efecto toma, o sea, un ser humano que toma 19 pastillas, inclusive un poquito más, no diarias, pero sí las alterna. Aquí están sus patologías y los medicamentos que él toma a diario, ¿ok? Esto no es mentira. Inclusive el Ministerio Público, a través de varias fiscalías, si más no me equivoco, no me acuerdo el número de la fiscalía, que no es la misma que nos imputa los delitos de terrorismo, traición a la patria y promoción e instigación al odio, ellos han corroborado esto que está aquí. Eso reposa
en el Ministerio Público. Reposa en la oficina del Fiscal General de la República, así como más de 3.000 cartas de peticiones de liberación de Javier Tarazona. Según el Foro Penal en Venezuela, actualmente hay 9.000 personas con medidas restrictivas emitidas por un tribunal por razones políticas. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Esta ley propuesta el año pasado y que inicia el debate, la consulta pública con todos los actores a nivel nacional, tiene por objeto, desarrollar la regularización de la conformación de estas organizaciones, propone el registro, propone revisar de dónde proviene el financiamiento, si tienen financiamiento desde el exterior del país, de distintas instancias del exterior del país, pero también revisar sus bienes y a qué se dedican las organizaciones no gubernamentales. Primero, respetando el artículo 52 de la Constitución, que por supuesto plantea el derecho que tienen los venezolanos y venezolanas de asociarse sin fines de lucro, de organizarse. Nosotros promovemos en nuestro modelo de democracia la organización del pueblo, en consejos comunales, en consejos estudiantiles, en consejos de trabajadores. Siempre ha sido la democracia participativa y protagónica un principio fundamental del quehacer de nuestro gobierno, de nuestro proceso político. Así lo establece nuestra Constitución. Pero sí debemos estar vigilantes de la actuación de las distintas ONG. Además, Infante aseguró que algunas ONGs son utilizadas por partidos políticos como fachadas y que con esta ley habrá transparencia. Una cosa es eso, trabajar en función de lo académico, de lo cultural, de atender a nuestro pueblo socialmente, y otra cosa es después que eso se utilice como fachada para acciones políticos partidistas o políticos electorales. Yo ponía el ejemplo de lo que fue Primero Justicia. Una fachada de una ONG terminó siendo un partido político. Y así hay varias. Una palabra clave sobre esta ley es que haya mucha transparencia en el funcionamiento, la organización y el financiamiento de cada una de las ONG del país, que mientras que estén trabajando socialmente para nuestro pueblo van a contar, insisto, con el apoyo, con el acompañamiento de nuestro gobierno. Por otra parte, el diputado Julio García aseguró que el Servicio Autónomo de Registros y Notarías creará un registro especial para las organizaciones no gubernamentales que operen en el país. Entre tanto, las organizaciones con domicilio en el extranjero solo podrán operar en el país tras una habilitación de la Cancillería. Además, García explicó que las ONGs deberán presentar una declaración jurada de patrimonio ante la Contraloría General de la República. Recientemente, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió que aquellos que no se ajusten a la medida se les acusará de lavado de dinero. La Organización de los Estados Americanos expresó su condena ante la creciente escalada de violencia en Ecuador y extendió su respaldo, tanto técnico como político, al gobierno liderado por el presidente Daniel Noboa. La entidad regional se comprometió a brindar apoyo para abordar la situación, destacando la importancia de la colaboración internacional en la búsqueda de soluciones efectivas y la preservación de la paz en el país. En una resolución aprobada por aclamación por los 33 países miembros de la organización, la OEA dio su respaldo al régimen democrático de Ecuador. El documento fue aprobado en una sesión del Consejo Permanente en donde la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld pidió el apoyo decidido de todos los países latinoamericanos para hacer frente a lo que calificó de una grave crisis y conmoción social en su país. Quiero expresar mi agradecimiento por el valioso apoyo que ha recibido el Ecuador de los países de la región y de la OEA y sus órganos en estos momentos tan difíciles para mi país. Estamos seguros de que estas palabras de solidaridad que se encuentran plasmadas en la declaración que se considerará a continuación se verán reflejadas en decisiones concretas que permitirán a todos los países miembros de la OEA implementar acciones conjuntas para luchar contra este desafío común. El crimen organizado en Ecuador ha protagonizado esta semana una escalada de violencia con motines en varias cárceles, secuestros, explosiones, atentados e incluso el asalto armado a un canal de televisión en la ciudad de Guayaquil.